Buenos días a todos. Gracias por venir a todos los que habéis acudido aquí presencialmente a la cita. Para los que no me conozcáis, soy Arantxa Cisclo, responsable de comunicación de Anesdor. Y nada, os doy la bienvenida también a todos los que estáis conectados online a esta rueda de prensa, que sabéis que haremos presentación de resumen del mercado, hablaremos también de las previsiones del próximo año y haremos también un balance de la situación, de la actualidad del sector. Sin más por mi parte, eso, daros la bienvenida a todos y os paso con José María Reaño, secretario general de Anesdor, y José Correia, presidente de Anesdor. Buenos días y muchas gracias por empezar este año 2026 acompañándonos a esta tradicional rueda de prensa. Hoy haremos balance del mercado de 2025, detallaremos las previsiones para 2026 y comentaremos los principales retos que afrontamos. 2025 ha sido un buen año para el sector de la moto y vehículo ligero. Hemos cerrado con un crecimiento de 6,9%. Las empresas que reúnen Anesdor tienen una misión en común: ofrecer vehículos ligeros que responden a las necesidades actuales de movilidad, ayudan a la descongestión del tráfico, al mejor aprovechamiento del espacio público y el ahorro de tiempo. Además, son el medio de transporte motorizado más económico y contribuyen a la descarbonización y a la mejora de la calidad del aire, beneficiando a toda la sociedad en su conjunto. Los datos reflejan que cada vez más ciudadanos valoran todas estas ventajas, pero las administraciones públicas no están reconociendo estos beneficios y seguimos siendo olvidados en muchas políticas de automoción. La moto y los vehículos ligeros son aliados de la movilidad y del medio ambiente. Así es como nos gustaría de Anesdor que se viera. Hoy mostraremos datos y argumentos que lo colaboran. Sin más, doy paso a nuestro secretario general, José María Reaño. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, José. A ver, no sé si se me oye, si me escucháis bien. Muchas gracias, José, decía, y nada, sin más preámbulo, yo ya entro en materia, ¿vale? Empezamos por este primer bloque viendo un poco lo que ha sido el año 25, que como ya comentabas, sin duda ha sido un buen año. Cerramos con esas 265.220 unidades, crecimiento del 6,9%, y es desde 2008, que ya han pasado unos cuantos años, la mejor cifra registrada. Es verdad que en 2008 la cifra era sensiblemente más alta, pero también es verdad que ha cambiado mucho la movilidad y ha cambiado mucho el sector. Si nos remontamos a aquella época, en aquella época de todo el conjunto de motos, la parte de ciclomotores era mucho más grande. Luego hablaré más de los ciclomotores. Pero bueno, también esta cifra de 2008 nos da la imagen, nos da el dato de que todavía tenemos margen para seguir creciendo. Como digo, este año, y aquí veis la serie de la década, se consolida una tendencia creciente de todo lo que es el conjunto de la categoría L de homologación, una tendencia que tenéis ilustrada allí. Obviamente está el bache de la pandemia, pero que, como veis, es una tendencia creciente y bastante creciente, como veis, con una pendiente pronunciada. Si comparamos los diferentes subsectores de automoción, pues es verdad que ha sido un buen año en general, y es verdad que el crecimiento nuestro pues es inferior, por ejemplo, al de los turismos o al de los vehículos comerciales. Pero hemos de recordar que el año 25 era un año excepcional en la categoría L de homologación. Nosotros teníamos
un salto importante dentro de ese proceso de fin de serie del cambio de etapa euro. Pasábamos de Euro 5 a Euro 5 Plus y por tanto eso influyó decisivamente en el mercado del 24, ¿no? Lo hemos hablado ya muchas veces, la necesidad de liquidar todo el stock de Euro 5 en el año 24, eso provoca un crecimiento en una parte artificial en el año 24, todos esos vehículos tienen que salir como kilómetro cero durante el año 25, no contabilizan como nuevos, aunque se hayan vendido como usados, y por tanto esperábamos un año con un crecimiento inferior. La verdad es que hemos superado nuestras expectativas. Quizás, quizás no. Ese factor es el que explica un crecimiento un poquito menor o menor al de otros subsectores de automoción. En cualquier caso, es interesante, por ejemplo, observar la evolución durante la década, porque, como decía, nosotros llevamos una tendencia sólida creciente y nosotros, más allá de la caída lógica en la pandemia, que como veis fue inferior a otros subsectores de automoción, luego ya durante el año 21 y 22 ya estábamos creciendo cuando otras partes de la automoción todavía estaban sufriendo un poco, ¿no? Nuestra tendencia va sólidamente año a año creciendo. Y esto, bueno, de hecho tenemos el ritmo de crecimiento el ritmo de crecimiento anual más alto de todos los subsectores de automoción. Estamos creciendo en la década a un ritmo del 4,6% anual. Y bueno, la principal explicación de esto es la transformación de la movilidad. La transformación de la movilidad, y especialmente en el ámbito urbano, hace que esos vehículos ligeros, ¿no?, que explicaba José, nuestras empresas van a hacer esos vehículos dos ruedas o vehículos ligeros que son eficientes ambientalmente y especialmente idóneos en la transformación de la movilidad. Y es la principal explicación del crecimiento no solo de este año, sino de esa tendencia que ya se sostiene en los últimos años. La categoría L de homologación, decíamos, ha crecido un 6,9%, pero sabéis que está compuesta por vehículos, pues francamente una gama de vehículos diferentes con propósitos bastante diferentes también. Y como veis, el crecimiento o no crecimiento en algunos de esos vehículos pues ha ido un poco por barrios, ¿no? El crecimiento principal se ha registrado en el scooter. Como veis, 12,9% de crecimiento. El scooter, que además dentro de toda esta categoría L de ligeros, es prácticamente la mitad. 49,8% de todos los vehículos ligeros son scooters. Seguidos de la motocicleta, 40,5%. Es decir, todo entre scooters y motocicletas es la inmensa mayoría y el grueso del sector. La motocicleta ha crecido un poquito menos. Luego explicaré un poquito, vamos a entrar a ver cada uno de estos vehículos cómo se ha comportado. Si antes de entrar vehículo a vehículo, si vemos un poco la distribución geográfica, en este mapa lo que podemos ver es que el mapa es prácticamente en su totalidad verde, con la excepción de Baleares, que decrece un pelín, podríamos decir que ha estado estable. Baleares tiene una influencia mayor la parte de alquiler y es la parte que no se ha comportado tan bien en esta comunidad, pero en el resto con diferentes porcentajes, pero vemos que el crecimiento ha estado extendido por todo el territorio. Aquí lo podemos ver en formato de tabla, veis el ranking también. Ceuta, Melilla, Asturias, Cantabria, Valencia y La Rioja son las que más han crecido, pero el volumen, que los tenéis en negrita, el volumen, los cinco mercados principales se mantienen. Ha habido una pequeña variación en el caso de Valencia. Quizás viendo aquí el mercado por provincias y municipios se ve más claro. Podéis ver, por ejemplo, en las provincias como Valencia le ha robado el tercer puesto a Málaga.
por una situación muy coyuntural que es la DANA. La DANA, que motivó ese plan Reinicia Plus, que puso en marcha el gobierno con ayudas específicas para los vehículos afectados por la DANA, y que ha motivado, ha sido la razón de 3.000 matriculaciones nuevas adicionales en el caso de Valencia. También ese plan cubría también vehículos seminuevos. Aquí hablo de vehículos nuevos, 3.000, que es parte de ese crecimiento registrado en este año. Tampoco es la parte más importante ni la razón fundamental. Veíamos algo más de 220 unidades en total, que comparado al año pasado, que estuvimos cerca pero no llegamos a 250.000, 3.000 no es la parte principal de ese crecimiento. Claro, este año también los usados, por ese efecto de cambio de etapa Euro 5, también tenían esa situación especial, ¿no? del efecto fin de serie. En el caso del mercado de los vehículos usados, ha crecido en general un 6% y, bueno, pues como veis también con disparidad en función del tipo de vehículo, ¿vale? En los usados, quizás una característica que podemos destacar es que el principal mercado de los vehículos usados, a diferencia de los vehículos nuevos, es la motocicleta, bastante por encima del scooter, que, como habéis visto, en el vehículo nuevo no era así. Si sumamos esos vehículos nuevos con esos vehículos usados, podemos ver, digamos, la demanda general de esta tipología de vehículos, ¿no? Y lo que vemos es que nuevos o usados, e insisto que es la razón principal de por qué crece la moto y el vehículo ligero, es la movilidad. Es que hay cada vez más demanda de esta tipología de vehículos. Los factores, los que ya mencionaba José, movilidad, agilidad en el tráfico, evitar el atasco, facilidad de aparcamiento, responde al reto ambiental, es un vehículo económico, en definitiva, una solución muy práctica para la movilidad del día a día. Eso es lo que está detrás del continuo aumento de la demanda de nuestros vehículos. Por cada vehículo nuevo se venden casi 2 usados. Sin embargo, como veis, diferentes tipologías de vehículos tienen diferente comportamiento. En el caso del ciclomotor, pues fíjate, casi, 6 vehículos usados por cada uno nuevo. En el caso del scooter es muy diferente. Prácticamente se acercan las ventas de los vehículos nuevos a las ventas de los vehículos usados. En cualquier caso, como digo, reflejo también de ese crecimiento a lo largo de los años es la evolución del parque. El parque de las 2 ruedas motorizadas en la última década se ha incrementado en una cifra muy importante y estamos ya cerca de los 6 millones. Las motocicletas crecen, como veis, y son un volumen bastante mayor al de los ciclomotores. El ciclomotor, que ya lleva muchos años en caída, pues va poco a poco decreciendo el parque. A fecha de hoy no podemos ilustrar el año 25 porque el Registro Español de Vehículos, la DGT, no ha publicado todavía los datos del año anterior, pero bueno, la evolución más reciente comparado el año 24 con el año 23, pues ya veis cómo está. Se agrava el problema de la antigüedad del parque. Va evolucionando el parque, el mercado de vehículos nuevos va bien, pero como veis el mercado de los usados es mayor y año tras año continúa incrementando la edad del parque, que en nuestro caso es un problema todavía más grave que el de los coches. No es que en los coches no sea grave, porque 15 años comparado a la normalidad europea es una cifra altísima. En nuestro caso, las motocicletas se sitúan ya en 17,9 años de edad media y los ciclomotores en 19,2. En algún momento habrá que ponerle
solución a este problema. Esto no hace falta que lo explique yo, es un problema desde el punto de vista de la seguridad. Nada tienen que ver los vehículos actuales con vehículos de hace 17,9 años y tampoco ambientalmente el control de emisiones o otros aspectos ambientales del vehículo tampoco eran lo mismo. Este es uno de los principales problemas que tiene la automoción en España, y no solo nosotros, y que, como digo, en algún momento habrá que ponerle solución. Las políticas actuales de automoción están muy centradas exclusivamente en la electrificación, que no está mal, pero el grave problema ambiental, el grave problema de seguridad, no lo tenemos en la punta del iceberg, lo tenemos en la gran base, que son todos los vehículos sin ningún tipo de etiqueta ambiental y con tantos años de edad. Decía que vamos a ver un poquito el detalle de cada uno de estos diferentes vehículos, y en el caso del ciclomotor, pues bueno, básicamente constatar que continúa la caída que se inició ya pues hace muchos años y que continúa poco a poco cayendo el ciclomotor. El ciclomotor, salvo la parte del canal de alquiler, como veis, que bueno, básicamente son flotas. Las flotas es un mercado menos continuo, ¿no? De cuando toca renovar una flota, pues de repente hay un pico de mercado, o cuando de repente aparece una compañía nueva de sharing, o pues eso es lo que explica esa diferencia del canal de alquiler, pero en general, como veis, el ciclomotor sigue cayendo. Es verdad que el ciclomotor, en parte, progresivamente en los últimos años, se ha ido sustituyendo, en parte, decía, por motocicletas de 125 centímetros cúbicos, las motos más pequeñas, ¿no? Da un poquito más de prestaciones. Pero el ciclomotor, limitado a 45 kilómetros hora, ha empezado a competir desde hace años ya en todo un entorno de micromovilidad que ha cambiado mucho, ¿no? Con cada vez más vehículos de movilidad personal, patinetes, bicicletas eléctricas, que dan unas prestaciones, ¿no? Que dan un servicio de micromovilidad de alguna forma similar en prestaciones al que da el ciclomotor. Sin embargo, el ciclomotor compite en desigualdad de condiciones con todos esos vehículos, ¿no? El ciclomotor tiene una homologación europea prácticamente tan compleja como una motocicleta grande o como un turismo, tiene una ITV, tiene una matriculación normal, por así decirlo, tiene un permiso de conducción, tiene un equipamiento de protección obligatorio que es el mismo casco que se usa en las motocicletas, tiene un seguro completo, y sin embargo esos otros vehículos de prestaciones similares no están en esa situación, ¿no? Todavía no ha empezado ni siquiera el registro en la DGT de los vehículos de movilidad personal o el seguro, que sabéis que son cosas que se están regulando ahora y que esperamos de cara al año 2026, pero tampoco será en las mismas condiciones de exigencia, el mismo nivel de exigencia que se le exige al ciclomotor, ¿no? El ciclomotor ofrece esa movilidad, esa micromovilidad, en unas condiciones de seguridad y garantías para los usuarios mucho mayor. Sin embargo, pues lógicamente sufre en el mercado por este agravio comparativo. Bueno, lo habréis visto, que podéis descargar la presentación, y dejo aquí los datos del top 5 de marcas y de modelos en cada tipología de ciclomotor, pero permitidme que no me entretenga yo ahora en hablar de marcas o de modelos. Hablemos del scooter, que lo hemos comentado antes, es 49,8% del total de los vehículos de categoría L, y por tanto el principal mercado, y además en el año 25 el que más ha crecido. Como veis, es un mercado principalmente del canal particular, de clientes particulares, 88,4%, es decir, el grueso de nuestro mercado es el canal particular. Empresa, Rentabike, han sufrido más ese efecto del Euro 5, ¿no? Y no tienen ese crecimiento fuerte, pero bueno, es el canal particular el que ha tirado para arriba del scooter, y el scooter el que ha tirado para arriba
toda la categoría L. Por segmentos de cilindrada, pues lo que podéis ver es que lo que más ha crecido es el scooter mediano, el scooter que da una movilidad más de todo un área metropolitana, ¿no? De un área más un poquito más allá de lo que es el centro de la ciudad, y es como veis lo que más ha crecido. No obstante, por importancia, por supuesto, es el scooter de 125 centímetros cúbicos, el más importante del mercado, lo veis, con 98.800 unidades. La misma segmentación la podemos hacer por categorías o por las diferentes potencias, ¿no? Los permisos de conducción que requiere cada potencia, cada tipología de scooter, y el 125, pues como insisto, es por esa facilidad administrativa, ¿no? de poderse llevar con un permiso B de coche, pues es el más voluminoso, ¿no? Pero el scooter medio, como decía, pues va cobrando también importancia. Como decía, no me voy a detener en los rankings, que los tenéis en la presentación. Y entrando ya en la motocicleta, ¿no? La configuración tradicional de motocicleta, aquí ya hablamos lógicamente de un tipo de vehículo también con un propósito de uso diferente en una gran medida, no todo, pero en una gran medida, ¿no? La motocicleta no es solo la movilidad, pero también ocio, turismo, un propósito ¿no? de uso a veces en fin de semana. Y la motocicleta ha crecido, pero ha crecido menos que el scooter. Os recuerdo que es también una parte muy importante de toda la categoría, algo más del 40% del total de los vehículos de la categoría L. Y al igual que el scooter, es un mercado concentrado en el canal particular. 88,8%, incluso un poco más de concentración que el scooter. Esto de alguna forma refleja también el estado de salud del mercado en general. Un mercado particular, un mercado que no depende ni está adulterado por automatriculaciones, incluso en un momento especialmente delicado como era este año 25, con ese efecto de cambio de etapa euro que comentaba antes. Por cilindradas, como veis, pasa un poco como en el scooter. Tenemos un volumen más importante en el caso de las cilindradas medias, aunque lo que más ha crecido este año 25 ha sido la gran cilindrada, por encima de 750 centímetros cúbicos. Si lo vemos por las categorías, por las potencias, por los permisos de conducción, pues lo veis ahí, ha crecido igualmente la motocicleta grande, la motocicleta del permiso A, es lo que más ha crecido, y bueno, en el caso de la motocicleta, lo que supone una mayor parte del mercado. Claro, la parte de 125, lo que sería esa categoría A1 o B, pues serían productos que tienen un alto componente de movilidad en lo que es la motivación de uso, ¿no? O sea que, como veis, entre scooters y motocicletas de 125, ¿no? El scooter siempre está destinado principalmente a la movilidad. Las motocicletas de 25 podríamos ver que también, pues ahí podemos ver un poco cómo está dividida la parte de la movilidad y lo que es más la moto grande de ocio, de turismo. No me detengo en el ranking y vamos a ver ya, ¿no? El grueso está clarísimo, scooters y motocicletas, pero bueno, hay otras tipologías de vehículos ligeros, y en el caso de los triciclos veíamos que es uno de los que no ha crecido en este año 25, probablemente parte por este efecto del fin de serie, parte también porque no deja de ser un mercado con un volumen muy pequeño,
En los triciclos, pues más allá de las anécdotas de los tuk-tuks o de otros vehículos muy peculiares, anecdóticos, triciclos con ejes más anchos, básicamente los triciclos son triciclos asimilados a scooter, ¿vale? Es un mercado muy pequeñito, es un nicho muy pequeñito y bueno, pues en función de los modelos disponibles en el mercado va oscilando. En el caso de los microcoches o los microcoches de transporte, microvan, de transporte de mercancías, pues el comportamiento en el año 25 no ha sido bueno. Es un mercado pequeño. Este año 25 se ha visto bastante afectado por el fin de serie, no tanto por las automatriculaciones, pero sí por el tiempo que ha tardado en llegar al mercado la nueva oferta Euro 5 Plus disponible, ¿no? Y eso es lo que ha restringido un poquito el caso, esta tipología de vehículo de los microcoches y las microfurgonetas. En cualquier caso, se está hablando mucho actualmente del pequeño coche eléctrico urbano europeo. Bueno, de alguna forma ya está descubierto y ya existe. Son estos vehículos. Se está trabajando en Europa en una nueva categoría M0, pero bueno, nosotros creemos que la oferta de vehículos disponibles y que luego lo veremos también en la parte eléctrica, hay una oferta disponible que además está creciendo sensiblemente, pues es una buena opción para la nueva movilidad urbana en el caso de las 4 ruedas. Finalmente, en la parte de Utility Power Sports, es decir, quads, ATVs, UTVs, buggies, el crecimiento ha sido muy importante en el año 25. Esto es un poquito más de volumen de lo que puedan ser los microcoches o los triciclos. Es un nicho, pero como digo, un poquito más grande y que además viene creciendo, no solo el año 25, sino que anteriormente también ha venido creciendo y principalmente porque cada vez tiene un uso, tiene más uso en el ámbito profesional, en labores agrícolas, son vehículos, ¿no?, muy peculiares, todoterreno, con unos usos muy específicos y el incremento de uso en el ámbito profesional es lo que está tirando para arriba de esta tipología. Bueno, para ir cerrando un poco este análisis del mercado del año 25, vamos a hacer una mirada específica en el mercado eléctrico. El mercado eléctrico también se ha comportado bien en el año 25, un crecimiento del 14,1%. El volumen todavía no es un volumen tan destacable. Pero en cualquier caso, es una buena noticia que se ha roto una tendencia decreciente, ¿no? Llevábamos algo más de 2 años sin ver crecimiento en la parte eléctrica y este año 25, como veis, y casi en todas las tipologías de vehículos, pues hay un crecimiento de la parte eléctrica. La evolución a lo largo de los años, como veis, es irregular. Sí hubo unos años donde la cuota llegó a alcanzar el 8,5% del total del mercado en la parte eléctrica. También son unos años atípicos, ¿no? La pandemia y pospandemia fueron los años donde llegaron la dotación de las flotas iniciales de los servicios de motosharing, crecimiento más importante por esa parte, pero en nuestro caso la cuota actual, que como veis ha crecido un poquito este año, se sitúa en el 4,2% del mercado total. Hay que tener en cuenta también que aquí hablamos de vehículos eléctricos puros. Estamos muchas veces en la parte de los turismos se habla de vehículos electrificados, donde hablamos de híbridos que en nuestro caso
pues no tienen un sentido tecnológico, ¿no? Una doble motorización en un vehículo tan pequeño, donde al meter una nueva motorización incrementas un peso, lo que puedas ganar por eficiencia lo vas a perder por ese peso, un volumen, un espacio limitado en un vehículo como es una motocicleta, ¿no? Pues la hibridación en nuestro caso no tiene excesivo sentido hoy en día. Veremos con la evolución tecnológica. El mercado eléctrico, quizás la principal diferencia con el mercado en general, como veis, el mercado general absolutamente dominado por el canal particular. En el caso del eléctrico el reparto es diferente, ¿no? El particular tiene un peso específico importante, pero no es la misma proporción que el mercado en general. El comportamiento en función de los diferentes vehículos y diferentes canales, pues ha sido dispar. Por comunidades autónomas ya no vemos un mapa tan verde como veíamos en el caso del mercado en general, ¿no? Hay comunidades donde crece y tenéis marcadas allí las 5 principales plazas que lo podemos ver también con datos más precisos en esta tabla. Pues, el mayor crecimiento no ha sido en las principales plazas, ha sido en Cantabria, en Canarias, en Castilla-La Mancha, en Asturias, en Extremadura. Pero bueno, en cualquier caso, el mercado eléctrico donde tiene el volumen y donde está concentrado es en las grandes áreas metropolitanas, donde encuentra más utilidad un scooter eléctrico, y también en las zonas turísticas donde hay ese alquiler y alquiler de corto plazo, ¿no? de sharing. La moto eléctrica, bueno, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que esta categoría L de homologación no es como otros subsectores de automoción. Como estamos explicando, esto está compuesto por una serie de vehículos diferentes con propósitos diferentes, con unas limitaciones diferentes de peso, de espacio, y esto es lo que hace que parte de nuestros vehículos, con la tecnología disponible a día de hoy, pues no es susceptible de electrificarse. El ejemplo que yo repito muchas veces es la moto que utiliza la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. A día de hoy y con la tecnología actual tendríamos que ponerle 400 kilos de baterías y un volumen que una moto no puede alojar. No podemos electrificar todos nuestros vehículos. Y en ese sentido, pues desde luego la neutralidad tecnológica y la necesidad de convivir con otras tecnologías para avanzar en la descarbonización. En cualquier caso, pequeños scooters, otros vehículos que sí están bien electrificados y que hay una creciente oferta en el mercado, bueno, pues tenemos el problema de que la política de electromovilidad no termina de recoger bien la parte de la categoría L, ¿no? En general, el ciclomotor está excluido, se han impuesto límites de precio que no tienen mucho sentido, porque no es que estén dejando fuera a productos de lujo, es que no es lo mismo un ciclomotor o una motito equivalente a 125 que una moto que tenga que tener más prestaciones, más kilómetros de autonomía que te permita ir más lejos, ¿no? Esos límites de precio están excluyendo también una parte importante de los vehículos. Las cuantías tampoco son proporcionales a las que se dan para los coches. Sabéis los problemas del MOVES, de burocracias, de plazos de... Bueno, los planes de incentivos no recogen bien la categoría L de homologación. Por otra parte, el despliegue de la infraestructura de recarga también se está olvidando en gran medida de las necesidades singulares, diferentes, particulares que tienen estos vehículos. Y probablemente tampoco estamos aprovechando, probablemente no estamos aprovechando las oportunidades que hay en el ámbito de la fiscalidad para ayudar a la promoción de estos vehículos. Hasta aquí este primer bloque de análisis del mercado
en el año 2025. ¿Qué previsiones tenemos para este año entrante, para el año 2026? Pues la verdad es que el mundo está muy revuelto, ¿no? Pero si no hay grandes descalabros, somos optimistas y por las razones que estábamos explicando antes, porque continúa la transformación de la movilidad, porque nuestros vehículos dan respuesta a esa transformación de la movilidad, porque el entorno económico está evolucionando bien, los niveles de empleo, bueno, nosotros somos optimistas. Es verdad que venimos acumulando muchos años de crecimiento y por tanto no hay que esperar cosas espectaculares, pero sí prevemos crecer un 4% y poder alcanzar esas 275.700 unidades en el conjunto. Planteamos crecimientos en todas las tipologías de vehículos, con excepción del ciclomotor. Ciclomotor, por las razones que ya hemos comentado antes. Creemos que la motocicleta va a crecer un poquito más, había crecido menos en este año, había sufrido un poquito más el efecto del cambio de etapa, pero en cualquier caso, crecimientos en el caso del scooter y en el caso de la motocicleta, que son el motor de toda la categoría L. Y finalmente, un bloque para hablar de cuáles son los principales retos que afrontamos como sector en el año 2026. Y en primer lugar, nuestra máxima prioridad sigue siendo la seguridad vial. Como todas las navidades, hemos estrenado el año con una comparecencia, una rueda de prensa reciente del ministro del Interior, en la que anunciaba ese indicador avanzado de fallecidos sin contabilizar, no es posible todavía la parte urbana, pero sí ese indicador avanzado, fallecidos en carretera, contabilizados a 24 horas. Y en el caso de nuestros vehículos, hemos visto que la motocicleta ha registrado la misma cifra que el año anterior. Y en el caso del ciclomotor ha habido un incremento de 5 fallecidos. En el caso del ciclomotor, si observáis la serie, ¿no? Hace una década, en el año 2016, estábamos en una cifra de 22. En el año 19, que es el año 2019 es el año de referencia, del año base que se ha tomado para las estrategias de seguridad vial en general en el ámbito europeo, también en España. Estamos en una cifra inferior. Son volúmenes pequeños que, digamos que pueden oscilar con relativa facilidad. En cualquier caso, no hay que olvidar que estamos en un entorno, como hablábamos antes, de mayor número de motos y de vehículos ligeros circulando, que el parque en la última década ha crecido considerablemente. Veíamos antes el parque de ciclomotores, el parque de motocicletas. Vemos aquí, el parque de motos en general ha crecido el 16,8%, pero por ejemplo, si observamos el caso particular de esa moto, de ese scooter urbano de 125 km/h, pues que ha crecido un 48,9% en la última década. Por esa razón, tiene mucho sentido ver lo que es la tasa de víctimas mortales en función del número de vehículos que están circulando. Aquí tenéis, en función de cada 10.000, este es el caso de la motocicleta, ¿no? Donde está el grueso de los fallecidos en moto, como veíamos, y aquí veis, a falta de conocer los datos de parque del año 2025, que ha podido haber una pequeñita variación, un pequeño crecimiento en el caso de la motocicleta, pero bueno, como veis, la tasa se mantiene idéntica al año anterior y como veis, esa línea de tendencia en la década no crece, de hecho tiene una ligerísima tendencia pendiente decreciente, pero ese es el problema, que no decrece, ¿no? Cuando en otros vehículos se está logrando reducir, la moto, que es vulnerable y que tiene un menor recorrido, no podemos
instalarle muchas de las cosas que sí se pueden instalar en un coche, pues es uno de los principales retos, ¿no? De hecho, vulnerables, ¿no? Peatones, ciclistas, vehículos de movilidad personal, motos, son el gran reto de la seguridad vial. En ese sentido, es complejo la reducción, no hay una medida, no hay una gran tecnología, un gran descubrimiento que vaya a darnos una solución milagrosa a la seguridad de los vulnerables y de las motos en particular. Esto es un trabajo continuo, es un trabajo de poco a poco, conjunto de medidas que vayan poquito a poco dando una solución a este problema. Además, cometemos o se comete normalmente el error de pensar que para solucionar la seguridad vial de la moto hay que tomar medidas sobre la moto y sobre los motoristas. Y esto no es así. Obviamente hay que tomar medidas sobre la moto y los motoristas, pero hay que tener una perspectiva mucho más amplia y actuar sobre todo sobre diferentes factores como los vehículos, como los usuarios, infraestructuras, políticas, pero no solo sobre la moto, sino sobre todo el conjunto, sobre todo el sistema de la movilidad. Nosotros, desde luego, continuaremos colaborando con todas las administraciones, con la DGT, con el Servei Català de Trànsit, con Tráfico en el País Vasco, en general con todas las instituciones públicas que tienen protagonismo en la seguridad vial, tomando una actitud activa y poniendo todo lo posible de nuestra parte, como ya venimos haciendo. Pero insisto que hay que tener una perspectiva amplia. Y lo puedo ilustrar con un ejemplo. Los peatones es otro de los grandes quesitos de fallecidos en la seguridad vial. ¿Cómo se está logrando reducir la seguridad, las víctimas en el caso de los peatones? Pues el gran paso ha sido cuando los coches nuevos son capaces de detectar a los peatones y frenar automáticamente, ¿no? Como el desarrollo tecnológico en el caso de los coches es el gran salto en el caso de los peatones, ¿no? Pues es un poco una problemática igual. Tenemos que actuar sobre todas las partes del sistema de movilidad y además dedicar un presupuesto mayor, porque si la moto es el gran problema, ¿no? Desde luego no son las cifras mayores que son en los coches, pero es el problema más, ¿no?, difícil de ir recortando en la seguridad vial, pues deberíamos dedicarle, la administración debería dedicarle un presupuesto proporcional. Sigue faltando conocimiento, ¿no? Nos seguimos basando un poco en las cifras más básicas, pero deberíamos hacer una aproximación más científica e ir poco a poco, como decía, tomando medidas. Por otra parte, y lo comentaré luego en otros apartados, pero si la moto no está integrada, no se tiene en cuenta a la hora de desarrollar determinadas políticas, pues tampoco podemos esperar mejoras también en el apartado de la seguridad vial, ¿no? Si la ley de movilidad no habla nada de la moto, que hemos visto que son 6 millones de vehículos, que es el 15% del parque, que tiene unas necesidades específicas, por ejemplo, en la parte de la seguridad, pues no podemos, ¿no? Entonces, la integración de estos vehículos en las diferentes políticas de movilidad y de seguridad vial es decisiva para que podamos mejorar. Este año, uno de los proyectos que presentaremos a lo largo del año 2026 va a ser una gran recopilación de las mejores medidas, de las buenas prácticas que podamos observar a nivel internacional. Ya llevamos unos meses inmersos en este trabajo que estamos haciendo con la DGT, que estamos haciendo con el Banco Mundial y con la CAF y ANESDOR, lógicamente, y con estos 4 socios estamos trabajando en una nueva recopilación de las mejores medidas que podamos observar en todo el mundo para ver, bueno, pues cómo poquito a poco podemos ir añadiendo cosas.
Y siempre habrá personas que entran en actitudes de riesgo, siempre vemos algún loco con la moto, que afortunadamente no son la mayoría, pero que lo sabemos. Igual que en el caso de los coches en general, pues oye, hay gente que solo responde a los radares o solo responde a determinadas. Habrá que dedicarle más vigilancia y control a la parte de la moto. Para lograr usuarios más seguros, ¿no? Decíamos, actuar sobre todos los ámbitos. Nosotros seguimos pensando que la formación de reciclaje, ¿no? Considerando que el perfil de las víctimas motoristas son gente normalmente con más de 10 años de carnet, la formación voluntaria post-carnet es una palanca importante. A lo largo del año 25 ya se han iniciado esos cursos voluntarios que ha puesto la DGT con un incentivo de 2 puntos, están apenas empezando, pues tendrán que desarrollarse. Creemos que la formación también hay un punto de apoyo que puede ser muy interesante, que son las empresas. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el accidente de tráfico es la segunda causa de accidente laboral, y creemos que el marco de prevención de riesgos laborales y la ayuda de las empresas puede ser muy interesante para llegar a la formación de usuarios que usan la moto por razones de movilidad en el día a día, como hablábamos, por ejemplo, en el crecimiento de los scooters. Hemos hecho trabajos recientes que hemos anunciado con la DGT alrededor del airbag, ¿no? Como la gran novedad en el equipamiento de protección. Sigue habiendo gente que no hace un uso correcto del casco o por no abrocharlo. Lo hemos visto en las cifras de la DGT. Sigue habiendo fallecidos por una cosa tan absurda como no usar correctamente el casco. Y en general mejorar el uso del equipamiento de protección, ¿no? Donde una medida muy oportuna podría ser un IVA reducido, como se ha planteado para otros elementos, ¿no? De seguridad básicos, como bueno, pues en el caso de la moto podría ser interesante. Es necesario, por supuesto, actuar sobre las infraestructuras, ¿no? ¿no? Lo sabemos, seguridad pasiva en el caso de la moto, pues te separas del vehículo al microsegundo posterior al accidente. La seguridad pasiva se traslada a tu equipamiento, pero también a la infraestructura, ¿no? Recientemente había publicaciones de IRAP, el informe europeo, donde vemos que sigue habiendo pequeños tramos, poquitos kilómetros de toda la red, siguen concentrando un porcentaje relevante de los accidentes, ¿no? Entonces, actuar específicamente sobre esos tramos de concentración, ¿no? Identificarlos y actuar, hacer correcciones en esos tramos, ¿no? Sigue incomprensiblemente persistiendo, ¿no? Se avanza un poquito, se sustituye guardarraíles por sistemas de protección de motorista, pero sigue habiendo problemas en ese sentido, como en obstáculos diferentes en la carretera, además de los guardarraíles. Y bueno, recientemente también hicimos un trabajo muy interesante, un piloto ya, una prueba piloto mucho más avanzada en el caso de Cataluña, con una señalización específica para motoristas en las marcas en la carretera, en curvas donde vemos concentración de accidentes de moto. Ha dado muy buenos resultados, por ejemplo, en Austria, en los Alpes, y esperamos que sea, por ejemplo, una de esas pequeñas medidas que puede ayudar poquito a poco a ir mejorando la situación general. Desde luego, nuestra principal responsabilidad como sector y como fabricantes de vehículos, como industria auxiliar, equipamiento de protección, es desarrollar tecnología. Y en ello estamos, y se continúan gastando cifras millonarias año tras año en desarrollar vehículos con más ayudas electrónicas, que procuramos, y lo habéis visto también en nuestras campañas durante el año 25, que procuramos promocionar, que la gente utilice más, renueve los vehículos y acuda más a la disponibilidad de esas ayudas electrónicas. Se invierte en el desarrollo de conectividad, de vehículos, de automatismos. Esta inversión no tiene que ser solo en las motocicletas, como hablaba antes, sino que, ¿no?, la importancia de que los coches, por ejemplo, sean capaces de interactuar en esa futura conectividad entre vehículos con las motos, y la renovación del parque, porque todo este desarrollo tecnológico no termina de trasladarse a la calle,
si la realidad de los vehículos que circulan es la edad que veíamos, la edad media que veíamos en el parque. Más allá de la seguridad, seguimos teniendo un problema que no lo hemos hablado muchas veces, pero no por eso se ha resuelto y por eso no podemos dejar tampoco hoy de hablar de ello. Se continúa agravando la discriminación de nuestros vehículos de categoría L en el etiquetado ambiental en España. Lo he explicado muchas veces, pero bueno, fue en abril de 2016 que se desarrolló el sistema de etiquetado ambiental y se hizo solo para las categorías M y N, para coches, furgonetas, vehículos mayores. No fue hasta 2 años después, algo más de 2 años después, que se desarrolló un sistema de etiquetado para la categoría L. Se hicieron una clasificación visualmente análoga, ¿no? 0, eco, C y B, pero la realidad es que esas etiquetas no son equivalentes. Es decir, una moto de la etiqueta C no representa los mismos valores de contaminación que representa una etiqueta C en el caso de los coches. Es una realidad técnica, pero la confusión a la hora de aplicar políticas basadas en el sistema de etiquetado ambiental, pues está ahí, ¿no? Desde entonces, ¿qué ha pasado? Pues que no ha habido nuevas etapas euro en el caso de categorías M y N, pero nosotros sí hemos tenido 2 nuevas etapas euro. Y esas 2 nuevas etapas euro, puesto que no se ha puesto ningún parche, no se ha hecho ningún añadido, no se ha modificado la regulación del etiquetado ambiental, pues continúan en un vacío legal. Con la ley en la mano no les correspondería ninguna etiqueta. Y se agrava el problema porque cada vez hay más de estos vehículos circulando. A día de hoy ya hay más de 1 millón de motos que están en esta situación. Se les está enviando la etiqueta C, como digo, sin ningún tipo de cobertura legal, y como agravante a este problema, la etiqueta eco hay que recordar que está desierta. Cuando se creó ese sistema de etiquetado ambiental se hizo de manera análoga, como explicaba antes, ¿no? Visualmente mismas etiquetas, y como que en nuestro caso no hay hibridaciones, salvo casos extremadamente anecdóticos, pues la etiqueta eco está desierta. De hecho, como veis, aquí veis la distribución del parque clasificado por etiqueta ambiental, y se puede ver, si vamos de abajo arriba, pues bueno, en el caso de los eléctricos puros, nosotros no tenemos híbridos enchufables, pero bueno, porcentajes razonablemente similares. En el caso de la eco, en nuestro caso 0%, ¿no? Ni siquiera entiendo bien de dónde vienen esas 1.700 unidades, sinceramente, porque no hay vehículos híbridos hoy por hoy. Quizás son errores administrativos, pero en cualquier caso no hay 0% de nuestra categoría en la etiqueta eco, y sin embargo se está haciendo una concentración excesiva en el caso de la etiqueta C, que cuando llegue el momento en el futuro de segmentar esos vehículos de la categoría C, vamos a tener probablemente un grupo ahí demasiado grande, ¿no? Todo y cuando, insisto, que no son comparables, no son comparables, y aquí lo podéis ver con datos los datos que utiliza la Agencia Europea de Medio Ambiente, que se basan en los factores de emisiones de Coper, en su versión más reciente. Aquí veis los vehículos que entran, ¿no?, en la etiqueta eco de categorías M y N, y los valores comparados en monóxido de carbono, en óxidos de nitrógeno y en partículas, ¿no? Los principales factores contaminantes que nos preocupan por calidad del aire, por calidad del aire, la problemática principal en las ciudades, ¿no?, en la movilidad urbana. Pues aquí veis la diferencia, ¿no?, de nuestra C en el caso de las
etapas Euro 5, Euro 5 Plus con los vehículos que están recibiendo la etiqueta Eco. Y bueno, lo recordamos siempre en términos de descarbonización, ¿no? Descarbonización, cambio climático, CO2, por tanto, pues en términos de gramos de CO2 por pasajero y kilómetro recorrido, es decir, esto no es que en la moto vaya uno, en un coche vaya, no, gramos por pasajero y kilómetro recorrido, pues el dato de la moto en general, como veis, un dato muy próximo al del autobús urbano, y en el caso de la moto eléctrica, pues el mejor dato de todos los transportes motorizados. Es decir, en términos de descarbonización, la performance de nuestros vehículos es excepcional. Y en términos de calidad del aire, lo comentábamos antes comparado en las etiquetas, pero esto es el inventario de emisiones del Ministerio de Transición Ecológica, es decir, la contribución de nuestros vehículos al total de las emisiones del tráfico, ¿no? Casi 6 millones de vehículos, casi el 16% del total de los vehículos, pero ahí veis las contribuciones en términos de NOx, 0,64%, partículas 2,5, partículas 10, 1,28%, CO2, 1,83%. Y a pesar de esta situación, pues las regulaciones, por ejemplo, en las zonas de bajas emisiones, tienen el problema que tienen. ¿Cuál es la situación en Europa? En Europa, etiquetado ambiental para las motos, conocido en Francia y en Dinamarca. Dinamarca no se caracteriza por el uso de la moto, ¿vale? En cualquier caso, las motos en Dinamarca reciben la mejor de las clasificaciones ambientales de aquel país. Francia, que sí es un país importante en el mercado de la moto, Francia le da la etiqueta Critère, que sería el equivalente a nuestra Eco, se lo da a las motos con etapas Euro 4, Euro 5 y Euro 5 Plus. En general, en la Unión Europea no hay ninguna regulación que obligue a desplegar un etiquetado ambiental en las motos como sí se despliega en los coches. En cualquier caso, no es que, por supuesto, no estamos en contra, al contrario, del etiquetado ambiental de las motos, pero en cualquier caso, en general en Europa, comparado con el coche, la moto y los vehículos ligeros acceden en Alemania, por ejemplo, en Italia, principales mercados, pues las motos acceden libremente a las zonas de bajas emisiones, que no es el caso de España. En España, por todo este problema que estoy explicando, pues la moto está discriminada en el acceso a las zonas de bajas emisiones, está discriminada en diferentes planes de ayudas y también en licitaciones públicas, por ejemplo, la compra de flotas, que tiene ayudas en el caso de vehículos de etiquetas cero, de etiquetas eco, pues en nuestro caso, pues ahí, en comparación con el coche, estamos discriminados. Lo decimos siempre, no pensamos que el sistema de etiquetado ambiental en España sea un desastre. El problema ambiental, lo comentábamos antes, está en los vehículos más antiguos. No hace falta una reforma del sistema de etiquetado ambiental, hace falta completarlo, hace falta que las dos etapas nuevas que salieron en nuestro caso, que no están asignadas a ninguna etiqueta, pues que se les asigne una etiqueta. Y de justicia es asignarle la etiqueta eco por los niveles de contaminación que suponen. Otro gran tema para este año 2026, y sigo hablando de movilidad, que como decíamos, la transformación de la movilidad es un poco el gran motor, la gran razón del creciente desarrollo de nuestra categoría de vehículos, son los planes de movilidad urbana sostenible, que a día de hoy, ¿no? Pues hablaba en el caso de la seguridad vial, en el caso de los planes de movilidad urbana, en su inmensa mayoría tampoco atienden la singularidad de la moto, ¿no? Lo que le perjudica en la seguridad, pero le perjudica también en la movilidad. Por ejemplo,
en las zonas de bajas emisiones, como estábamos comentando, ¿no? Son vehículos peculiares, tienen necesidades específicas, necesidades singulares, y olvidarse de estos vehículos, equipararlos a los turismos, pues es un error. Por ejemplo, la ley de movilidad sostenible, ¿no?, recientemente aprobada, una de las leyes más sonadas en los últimos meses, pues no habla nada, ni para bien ni para mal, de la moto y de los vehículos de la categoría L, ¿no? El protagonismo actualmente es para las bicicletas, es para el transporte público, que está muy bien, pero que la ley de movilidad no es solo qué vamos a promocionar, se trata de gestionar. Hay una realidad de 6 millones de vehículos, del 16% del parque, que tiene unas necesidades singulares, específicas, insisto, y que debería contemplarse en esas regulaciones. Tenemos una oportunidad en el año 26 y en Anesdor vamos a hacer un trabajo intenso en el año 26 con los planes de movilidad urbana sostenible. ¿Por qué? Bueno, los municipios importantes, ya con la ley de cambio climático, desde el año 2021 desarrollaron sus PEMUs. Las ciudades de más de 50.000 habitantes. Ahora, con la ley de movilidad, ciudades un poco más pequeñas, desde 20.000 habitantes, van a tener que desarrollar también un PEMUS. Y de las que ya lo tenían desarrollado, muchas de ellas, en concreto 49 municipios, van a tener que actualizar su plan, de los principales áreas metropolitanas en España, van a tener que actualizar su plan de movilidad urbana sostenible, porque son considerados nodos urbanos en la Unión Europea, y acorde al reglamento de la red de la red transeuropea de transporte, van a tener que actualizar su plan de movilidad urbana sostenible. Es una oportunidad para corregir y gestionar de manera específica la moto y los vehículos de la categoría L. Lo hablábamos antes por razones de seguridad, pero también por lo que suponen, ¿no?, en la movilidad, por el aprovechamiento del espacio, por la necesidad de descongestión del tráfico, ¿no? La Dirección General de Tráfico está hablando en los últimos meses continuamente de la necesidad de descongestión. Estamos viendo cómo ya quedó muy atrás la época pospandemia y los atascos van creciendo considerablemente, ¿no? De cómo agilizar el tráfico, las ventajas de los vehículos de dos ruedas, ¿no? Pues por esas razones de seguridad, por estas razones de movilidad, debería haber un capítulo moto específico en los planes de movilidad urbana sostenible. Y nosotros, durante el 2026, procuraremos facilitar que las administraciones de todos los niveles, de nivel estatal, por supuesto, pero leyes autonómicas de movilidad que se irán desarrollando una vez que tenemos una ley estatal, planes de movilidad urbana que se vayan desarrollando, como hemos visto, por necesidad en las ciudades, en ámbito municipal, vamos a poner a su disposición lo que sería el capítulo moto estándar, el capítulo de las motos y los vehículos ligeros, que creemos nosotros que tendría que haber en una regulación de ese tipo. No por promoción, sino por gestión, insisto, por introducir medidas de seguridad, introducir medidas de mejora de la movilidad. Y lo pondremos a su disposición, bueno, pues procurando, intentando que por lo menos tengan más fácil el evitar ese olvido de la moto y de los vehículos ligeros. Y con esto cierro lo que son los principales retos y nos ponemos a vuestra disposición para todas las preguntas que queráis. Si os parece, vamos a empezar con la gente que esté interesada en preguntar aquí en la sala. Os rogamos que por favor digáis primero el nombre y el medio al que representáis, y luego cuando pasemos a las preguntas online seguiremos las mismas indicaciones. Así que si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Hola, buenos días. Soy Ana Montenegro del Mundo. Quería saber el tema de los microcoches, que hemos hablado un poco por encima. La electrificación, se supone que hay una
oleada de novedades con vehículos pequeños, eléctricos, pero sin embargo las ventas están demostrando que más de la mitad, bueno, mucho más de la mitad son vehículos de combustión. ¿Podríamos puntualizar un poquito más esos datos? Bueno, es verdad que en el mercado está costando. Nosotros seguimos pensando que hay una oportunidad muy interesante alrededor de esta subcategoría, ¿no? El E6 sería el microcoche limitado a 45 kilómetros por hora, con las mismas exigencias que un ciclomotor en términos de carnet de conducir, pero tenemos esos otros L7, cuadriciclos pesados, con una velocidad de 90 kilómetros por hora, que hay una oferta eléctrica disponible en el mercado importante, y que responden a ese concepto que hablaba la presidenta europea de pequeño coche electrificado urbano, que cumple con con todos esos requisitos, y que además tenemos también producto europeo. ¿Por qué no termina de despegar? Pues en la parte, bueno, principalmente no tiene una regulación singular o una política singular que reconozca sus ventajas, y especialmente en la parte eléctrica es que está completamente agraviado si lo comparas con los coches eléctricos de categoría M más baratos. Las cuantías que dan las ayudas para un cuadriciclo eléctrico de los que estamos hablando, que tienen un precio pues más barato que un gran coche, pero que tampoco son vehículos que ya tienen un precio elevado. Sin embargo, están recibiendo cuantías del orden de los 1.500 euros, cuando un coche está recibiendo cuantías a partir de 5.500 euros, ¿no? Entonces, ahí hay un agravio muy importante que no ayuda a decidirse por un vehículo ligero de este tipo. ¿Qué tal? Buenos días. Chechu Lázaro, revista Motociclismo. Sobre el tema del etiquetado ambiental, quería saber, si se conoce o has expresado la postura de Anedor, pero si las administraciones, en este caso la central, es sensible a esa reclamación de la etiqueta eco, o se está trabajando para que se pueda conseguir, y si he visto también a nivel europeo parece que hay un vacío, que no se puede. ¿Sería más fácil conseguir una regulación a nivel europeo en este sentido, o es más fácil hacerlo a través de la administración en España? A nivel europeo se han desarrollado las regulaciones, y en esas regulaciones no se ha exigido un etiquetado de los vehículos de la categoría L. Luego, no cabe esperar, a la velocidad de desarrollo que lleva Europa, no cabe esperar que sea impuesta ni que pueda venir rápido una solución desde allí. Fíjate que la inercia en general de Europa, por ejemplo, cuando se han regulado recientemente, incluso se ha revisado las limitaciones 2035-2050 de vehículos de combustión, la moto no tiene esas prohibiciones a nivel europeo, y no es porque se olvidara Europa. Europa lo dijo claramente, dijo: la contribución total a las emisiones del tráfico de estos vehículos no es relevante, no vemos la necesidad. Europa sí ha entendido mejor, ¿no?, esta categoría. En el caso de España, desgraciadamente, no es así, y desde luego lo hemos planteado en todas las instancias y ministerios que tienen algo que ver con esto: Ministerio del Interior, la DGT, que al final es la ejecutora, pero Ministerio de Transición Ecológica, que tiene mucho que decir sobre esto, Ministerio de Transportes. Desde luego la información la tienen, pero no es obvio que no hay movimientos, porque esto no es nuevo de este mes, ni siquiera de este año, sino que, como veis, llevamos ya desde la llegada de Euro 5 arrastrando este problema. Excesivamente optimistas no podemos ser,
persistentes e insistentes, sí lo vamos a ser. Sí, buenos días. Chema Bermejo de Moto.es y de Movilidad TV. Hay una cuestión importante, sobre todo en la edad del parque. 17 años son muchísimos años de antigüedad. Una pregunta es relacionada con este tema, y es ¿dónde pondría el ojo Anesdor o el objetivo para que eso se intente reducir? Porque claro, hablamos de nuevos modelos que llegan súper tecnológicos, que eso también implica en el precio. No son modelos baratos, perdón. Y habría que de alguna forma, pues no sé, si plantease modelos un poco más asequibles, el mercado de ocasión con vehículos, digamos, seminuevos, con poca edad, pero que vienen también, tienen tecnologías avanzadas, pues sobre todo para intentar reducir esa edad del parque. ¿Dónde pondría el ojo Anesdor? Y otra cuestión es también con el tema de las etiquetas. Las etiquetas, es verdad que la mayoría o el grosso de las motos actualmente aquí en nuestro país llevan la etiqueta C, pero también es verdad que de momento nos están permitiendo circular por zonas de bajas emisiones con esta etiqueta. O sea, tenemos una cierta ventaja con relación a los coches, por ejemplo, que muchos, a ver, yo lo digo porque no hacen más que preguntarme, oye, los que tenemos etiqueta C, ¿dónde podemos circular? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuándo se va a prohibir todo ya para circular con la etiqueta C? Entonces, la pregunta es, ¿se van a mantener estas ventajas que de momento tenemos o va a llegar un momento en el que nos vamos a equiparar totalmente con los vehículos y cuando llegue el momento de no poder circular casi por ningún sitio con la etiqueta C, también va a afectar a las motos? Gracias. Bueno, en el caso de las zonas de bajas emisiones, es verdad que alguna pequeña ventaja tenemos, sobre todo, tú estás en Madrid, yo también vivo en Madrid. En Madrid es una excepción en la generalidad de las zonas de bajas emisiones. Madrid es una excepción y aún así tenemos algunas restricciones, por ejemplo restricciones de horario, ¿no? Hasta determinada hora de la mañana, determinada hora de la noche sí pueden circular estas motocicletas, pero no es el caso, por ejemplo, en Barcelona, o no es el caso en general en las zonas de bajas emisiones, ¿no? Donde incluso en este año 26 hay planteadas ya algunas que se inicien algunas restricciones para las etiquetas, ya no solo vehículos sin etiquetas, sino etiquetas más bajas. Y además es que no son solo las zonas de bajas emisiones, sino determinadas políticas como precios de algunos servicios, como aparcamientos, el acceso a determinadas ayudas. No es solo el acceso a las zonas de bajas emisiones lo que puede perjudicar en el caso del etiquetado, ¿no? En el caso del etiquetado, simplemente es, ¿no?, ese principio tan básico que se estableció en Europa de quien más contamina, más paga, ¿no? El nivel de contaminación te tiene que situar comparable a donde te toca por justicia en comparación a otros vehículos. En el tema de antigüedad del parque, a ver, yo creo que hay una diferencia importante entre la moto y los vehículos ligeros, entre nuestra categoría L y, por ejemplo, la categoría M o en concreto los turismos, los coches, ¿no? Los coches, si vemos la evolución reciente del producto, ha habido un incremento muy importante del precio de los coches, porque han llegado nuevas regulaciones, porque han llegado, bueno, determinadas cosas en el caso de los coches que han llevado a que los coches sean sensiblemente más caros que hace unos años. No es nuestro caso, para nada. Las motos han llegado etapas euro nuevas, han llegado nuevas ayudas electrónicas, pero el precio del producto no ha tenido, yo no estoy de acuerdo que haya tenido un incremento relevante. Más bien, yo creo que las empresas han sido capaces de no trasladar incrementos sensibles al precio y de ofrecer más por menos, de alguna forma. Claro, siempre habrá una diferencia importante entre un vehículo nuevo y un vehículo muy antiguo. Y cuando hablamos de renovación del parque, no es el problema los vehículos seminuevos. Estamos hablando de vehículos ya muy
muy antiguos. No es nuevo esto ni para nosotros, ni para el sector de la automoción en su conjunto, ni para España. Las soluciones pueden venir por una reforma profunda de la fiscalidad de la automoción, que sería la reforma ideal. Los impuestos están concentrados exclusivamente en el precio de los vehículos nuevos y muy descargados y más descargados todavía cuanto más antiguos los vehículos. No tiene sentido. Tendría mucho más sentido un impuesto ligado al uso, a determinadas condiciones de seguridad, de medio ambiente. No supondría una merma en la recaudación por automoción. Pensamos que esa es la vía más, la solución estructural mejor que podríamos tener como país. Otras medidas, planes de ayuda, planes enfocados al achatarramiento de vehículos antiguos, si están bien diseñados y de verdad contribuyen a la renovación del parque, pues también son una medida posible. En cualquier caso, lo que no se puede hacer es mirar para otro lado y año tras año coches más antiguos, motos más antiguas. Eso es lo que no deberíamos estar haciendo como país. Hola, Pilar Olivares de Motorbike. Quería saber si hay alguna novedad sobre lo que se anunció hace un par de años por el Ministerio del Interior sobre el curso obligatorio que estaban planteando para los usuarios de coche o del carnet de coche para conducir una 125. Bueno, es verdad que se anunciaron una serie de medidas por parte de la Dirección General de Tráfico, en concreto esta, que no ha llegado a desarrollarse. Nosotros, por nuestra parte, y lo comentamos en su momento, no pensábamos que fuese la medida más crítica. Si analizamos la siniestralidad en España, las víctimas, el grueso de las víctimas, ni el perfil del accidentado está viniendo por ahí. Sí que es verdad que esas motos, lo hemos visto en los datos del mercado, en los datos del parque, con el crecimiento del parque de 125, las motos de 125 están presentes en la siniestralidad, pero están presentes en la siniestralidad urbana y con unas consecuencias de accidentes que no son las más graves ni las que más nos preocupan. El perfil del accidentado, que define la propia Dirección General de Tráfico, es una moto de carretera, de cilindrada media alta, con más de 10 años de carnet de moto, ¿no? Entonces, creemos que esa es la prioridad. Los datos de las aseguradoras tampoco nos están mostrando que la prioridad sea el 125. Nosotros creemos mucho más en esos cursos para gente del 125 y para gente de la moto en general. Esos cursos que ya escuelas de marcas ofrecen de hace mucho tiempo, cursos de conducción de perfeccionamiento, y que se generalicen esos cursos de perfeccionamiento en base al sistema de la DGT, que ha empezado a rodar y que esperamos que se desarrolle mucho más empezó en el año 25 y que espero que se desarrolle mucho más. Eso sí que puede ser una solución y una prioridad. En ese sentido, otras medidas que anunció la DGT pues también no se han llegado a desarrollar, y quizás la más visible, aunque no me lo hayas citado tú, la del casco, ¿no? Del casco hemos hablado mucho con la DGT durante el año 25. Hemos hecho un trabajo intenso. Aquí no están solo las marcas en Anesdor, no están solo las marcas de los vehículos, sabéis que están también los componentes, los accesorios del vehículo, el grueso del equipamiento de protección. Hemos hecho un trabajo muy intenso con los expertos del casco. Hemos tenido muchas reuniones con la Dirección General de Tráfico y juntos hemos llegado a una conclusión muy clara, y es que era más seguro un casco abierto de la homologación más reciente, R2206, que un casco integral de una homologación antigua. Por lo tanto, no tenía mucho sentido, si acaso puede tener sentido, ir sacando de circulación los cascos más antiguos, ¿no? La gente no se da cuenta, un casco con 20 años, pues ya no es que sea una moto con 20 años, es que esto sí que se ha descompuesto y ya no te va a proteger en caso de accidente.
Hablabas antes del vehículo eléctrico y comentabas que había un tope o una limitación al precio de los vehículos, de las motos. ¿Podrías extender un poco más eso? Sí, en el caso de la moto, las ayudas del MOVES no te cubren vehículos de más de, en nuestro caso, la motocicleta no te cubre vehículos de más de 10.000 euros. ¿Vale? Eso para un scooter equivalente a 125 puede ser un precio razonable, pero para una motocicleta eléctrica con un rango de autonomía mayor, que ya puedas hacer un desplazamiento periurbano mayor, las motos eléctricas no es una cuestión de que sean de más lujo o de menos lujo, es una cuestión de prestaciones. Para una 125 bien, para una moto con más prestaciones 10.000 euros se queda corto y las está dejando fuera del esquema de las ayudas, que no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué ayudar a un tipo sí y a otro no? Vale, pues si no hay más preguntas en sala, vamos a las preguntas de la gente que está conectada online. Rubén Pérez, te doy la palabra, un segundito. Hola, ¿me oís bien? Te oímos Sí. perfectamente. Nada, lo primero, feliz año, Chema, para José también, para todos los compañeros que están por aquí. Voy a cambiar un poco el tercio, si queréis, para que me cuentes un poco más de mercado. He estado viendo a final de año, los coches chinos ya están en una cuota de mercado por encima del 10% en España. Y en los últimos meses sí que es verdad que las marcas chinas de motos se han situado también entre las 10 primeras por volumen de ventas. ¿Qué cuota de mercado tienen actualmente estas marcas? Y lo que es más importante para mí, ¿qué lectura hacéis desde Anesdor de este cambio en el mapa de los fabricantes tradicionales? Pues muchas gracias por tu pregunta, Rubén. Y sí, a ver, nosotros no lo hemos comentado porque, bueno, quizás sí tienes razón, es una característica del mercado en este año y no solo en este año, en los años recientes y no solo en el mundo de la moto y los vehículos ligeros, también en la automoción en general, ¿no? A ver, nosotros en Anesdor tampoco acostumbramos a hablar de la procedencia de las marcas. Todas las marcas son bienvenidas si las condiciones de competencia, si el cumplimiento de las regulaciones, si digamos es una competencia justa y sana, pues la competencia es siempre bienvenida y este principio de competencia es el que lleva, ¿no?, al final a beneficio del usuario y del consumidor, ¿no?, a ofrecer mejores productos y en mejores condiciones. Pero sí que es verdad que siendo objetivos y atendiendo a la realidad de los datos, sí que es verdad que las marcas chinas han ido creciendo y en concreto en este último año o en los últimos años, en los 3 últimos años, ha habido un salto muy relevante. Mira, te diré que en el año 25 las marcas chinas han matriculado el 29% del total de nuestro mercado. El año pasado, para que veas un poquito la evolución, este año han sido el 29%, el año pasado fueron el 21,2% y el año anterior el 18%. Es decir, sí se está observando una mayor presencia de las motos chinas en nuestro mercado. Otro dato que te puedo dar es el peso, por ejemplo, en el top 10 de marcas, ¿vale? En el año 23 era el 12,7%, en el año 24 el 17,5%, en el año 25 fue el 29,8%, ¿no? Luego, este fenómeno no es un fenómeno solo de coches, es un fenómeno que está también presente en la moto y el vehículo ligero. Muchas gracias, Chema, por la respuesta. Gracias a ti por la pregunta. Vale, paso a leer una pregunta de Tony Fuentes de Coche Global.
¿Qué expectativas tiene ANESDOR con los nuevos planes de ayudas Autoplus y el renove de la ley de movilidad? ¿Se tendrán en cuenta motos y ciclomotores? Expectativas completamente inciertas porque no hay todavía información de las características de este plan. Sí que hemos iniciado contacto con el gobierno, pero bueno, no hay todavía información para que podamos nosotros valorar si hasta qué punto se van a terminar de incluir bien los vehículos de la categoría L, si además, al margen de ser incluidos, si las características de ese plan en cuanto a cuantías, en cuanto a gestión administrativa, en cuanto a resolver los plazos de cobro de las ayudas. No tenemos apenas información y por tanto no podemos hacer una valoración. Esperamos en estas primeras semanas y algunas reuniones tenemos pendientes todavía por delante para tener más información. Sabemos que las ayudas que se establezcan serán retroactivas y cubrirán todo el mercado de este año, pero no sabemos, no tenemos suficiente información de las características del plan como para poder decir si va a funcionar, si no va a funcionar, si va a tener un efecto positivo o no. Vale, pues parece que no hay ninguna pregunta más. No hay ninguna pregunta más tampoco en online. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muy bien.